Los saduceos eran un grupo religioso que no creían en la resurrección. Al no creer, buscan la manera de cómo tentarle al Señor Jesucristo, haciendo preguntas. Querían encontrar una falla, a ver qué respuesta les iba a dar. Y empiezan ahí, pues, contando, ¿no? De que había una mujer que tenía a su marido y este muere y no tiene hijos. Entonces, ¿qué hacer si tienen 7 hermanos? El segundo la toma por esposa para levantar descendencia al difunto. Y este muere también, no sin tener hijos. Y así pasaron los 7 hermanos como esposos de esta mujer. Al final muere la mujer. Todos mueren. Y la pregunta, el Señor Jesucristo responde a la pregunta. Le dice, en el cielo no hay casamiento. En el cielo no se van a casar. Ustedes están equivocados. Allí no hay matrimonio. En el cielo es algo precioso. Amén. Es algo hermoso estar en la presencia del Señor. Es algo maravilloso según la palabra de Dios. Pero en la tierra es lo opuesto. Aquí hay dolor, hay incomprensión. Y por eso a veces los casados tenemos a veces incomprensión, o el esposo o la esposa, hay incomprensión y comienzan por ahí a veces las riñas. Y entonces ya no hay felicidad. Pero en el cielo no va a haber matrimonio. Eso es lo que el Señor Jesucristo les está contestando a ellos. Seremos semejantes a los ángeles, fue la respuesta del Señor Jesucristo. Entonces esta mañana el mensaje es titulado como el verso 38 dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Quiero que veamos un par de cosas aquí. Todos mueren, o todos vamos a morir, así como esta mujer y los 7 hermanos murieron. Nadie puede escaparse a esa visita que no es querida por nadie. Pero igual va a llegar. Y quiero que veamos el efecto de la muerte. Romanos 5:12. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Y dice el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es la ley de Dios. Esa es una ley divina que Dios ha puesto. Nadie puede evadir. Eso significa que todos, grandes, pequeños, vamos a tener que morir. Pero existen 2 tipos de muerte, la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física llega en el momento menos esperado. Un día estamos conversando con alguien y al día siguiente nos enteramos de que ya no está, o de repente nosotros que estamos conversando ya no estamos. La muerte llega así, hermanos. Pero también tenemos la muerte espiritual. ¿Quiénes son las personas que están muertas espiritualmente? Las personas que están muertas espiritualmente son aquellas personas que un día estuvieron escuchando la palabra de Dios, pero luego no aceptaron la invitación de Jesús, de que vengan a Él. Lo aceptaron, pero de palabra.
Y luego comienzan a alejarse poco a poco y van muriendo espiritualmente, van apartándose, van separándose del Señor. Nunca conocieron a Jesucristo. Conozco a un hombre que cada vez que lo encuentro, ya en 3 oportunidades lo he encontrado, viniendo a la iglesia, lo he encontrado en el camino y por unos instantes nos hemos detenido a conversar ahí. Decía, ¿por qué no nos visitas a la iglesia? Date un tiempo. Y la respuesta de él, las 3 oportunidades, es que no tengo tiempo, tengo que trabajar, trabajo en esto y me llaman por teléfono y yo tengo que acudir porque los tiempos están difíciles. Además, yo estoy apartado de Dios. Estoy viviendo en pecado. Y no quiero entrar a la iglesia para que haya mal testimonio. Mejor voy a esperar todavía corregirme para luego entrar a la iglesia y no salir. Dice que es cristiano. Mi respuesta a esas palabras que él dio, si tú reconoces que estás viviendo en pecado, ¿por qué no te arrepientes? ¿Por qué no vas a Cristo? Entrega ese pecado, arrepiéntete. Algún momento te voy a sorprender. No, a mí no me sorprendas. Es tiempo de que busques al Señor. Y así hay mucha gente que estuvo en la iglesia y ahora están separados, están apartados, están muertos espiritualmente, están llenándose de pensamientos igual que los pensamientos del mundo, hermanos. Entonces podemos ver que están muertas espiritualmente, están viviendo en engaño. No se da cuenta que de acuerdo a la palabra de Dios están muertos espiritualmente. Ese es el efecto de la muerte física y muerte espiritual. Número 2, el efecto de la resurrección. Hechos capítulo 17, versículo 32. Hechos 17, versículo 32. Dice la palabra del Señor, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Cuando nosotros hablamos a alguien que no conoce a Cristo acerca de la resurrección, entonces algunos se burlan. Y eso no es de ahora, esto ha sido desde siempre, hermanos. Siempre se han burlado de las cosas de Dios, siempre se han burlado de los cristianos. Esto no debe llamar la atención a ninguno de nosotros cuando evangelizamos, cuando llevamos el mensaje de la palabra de Dios. Siempre se van a burlar. Entonces, ¿qué dicen los inconversos? Tenemos que vivir, tenemos que disfrutar. La vida es una sola y tengo que aprovecharla. Entonces no creen. Hasta nos ofenden muchas veces. Siempre se han burlado entonces de los cristianos. No conocen la palabra de Dios. Si Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Él murió y Él resucitó, si Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar un día. Amén. Vamos a resucitar un día. La Biblia nos menciona 2 resurrecciones.
Vamos al Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. 5, 28 y 29 dice la palabra del Señor: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que están en los sepulcros, los que están muertos, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que hicieron lo bueno, en este caso, son los que abrieron su corazón y recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ellos van a resucitar un día para gozar por toda la eternidad junto a la presencia de Dios. Vida eterna. Pero los que hicieron lo malo, estos son aquellos que continúan viviendo bajo pecado. Estos son aquellos que no quieren saber nada del Evangelio. Estos son aquellos que rechazan todo lo que la palabra de Dios dice. Estos son los que se burlan. Estos también van a resucitar. Pero van a resucitar, dice la palabra de Dios, para condenación eterna. Para el juicio eterno. Entonces ahí encontramos el efecto de la muerte y el efecto de la resurrección. Y la pregunta en esta mañana para cada uno de nosotros, o hagámonos una pregunta muy personal. ¿Estoy vivo espiritualmente o estoy muerto espiritualmente? Tal vez está aquí, en medio de nosotros. Pero déjeme decirle por la palabra de Dios que si usted no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted está muerto espiritualmente. Y como consecuencia de ello, entonces solo le espera el juicio eterno. Una eternidad en el infierno. Y si usted está vivo espiritualmente, si usted es hijo de Dios, pues no nos apartemos del Señor Jesucristo, no nos alejemos tanto, hermanos, porque el Señor Jesucristo nos dice en San Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Él es el que alimenta nuestra alma, nuestro espíritu. Si nosotros nos alejamos de Él, ya no hay ese alimento para que fluya hacia nosotros. Y empezamos entonces a decaer espiritualmente. Por eso siempre, amados hermanos, siempre será el consejo de mi persona hacia usted: sea fiel al Señor. Sea firme en las cosas de Dios. Que nada ni nadie le detenga. No permita que alguna cosa le separe del amor de Dios. El amor de Dios tiene que ser primero. Como dijimos el día miércoles, el amor de Dios es algo incomparable. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios está allí disponible para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, comienza una decadencia espiritual cuando nosotros comenzamos a alejarnos poco a poco, comenzamos a enfriarnos. Y espiritualmente va muriendo. Pero quiero mostrarle otros pasajes que también son importantes. Hebreos 11:4. Por favor, vamos a Hebreos 11:4. Hebreos 11:4. 11:4 dice la palabra de Dios:
acerca de Abel, el hermano de Caín. Dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de que de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La fe de Abel. Él ya murió hace como 7,000 años atrás, aproximadamente. Y aún estando muerto, dice la palabra de Dios, sigue hablando de la fe. Amados hermanos, cuando nosotros somos fieles, estamos firmes en las cosas de Dios y nosotros, el Señor haya decidido ya llevarnos, entonces hermanos, esa fe de estos hermanos que conocemos al menos uno o dos, al menos yo me acuerdo que aún cuando hablamos de la fe de estos hermanos, eso nos motiva, nos alienta a seguir firmes adelante. Estoy hablando del hermano Jorge Velarde y su esposa, la hermana Eugenia. A mí me consta, hermanos, y a los que hemos conocido también, los que hemos conocido a estas personas. Me consta que los hermanos, aún delicados de salud, ellos estaban trabajando duramente. Tenían fe. Se entregaban a las cosas de Dios. La hermanita, cuando tuvo esa enfermedad terminal, fui testigo, hermanos, de cómo la parte de su pecho estaba traspasado de un lugar a otro lado. Cuando ella tomaba agua, escurría, hermanos, el agua por su pecho. 2 días antes que ella partiera para la presencia del Señor, lo vi. Pero esta hermanita jamás escuché que se lamentó y se quejó, nunca. Solo cuando venía el dolor cerraba sus ojitos y me decía, hermano Pancho, vamos a orar, hermano Pancho, vamos a cantar, léeme por favor una porción de la Biblia. Eran las palabras de esta hermana porque ella tenía fe que estando en la presencia de Dios se acabaría este sufrimiento, este dolor. Y esta hermana me motivaba, hermanos, a seguir adelante. Y cuando me acuerdo de ellos, la fe de ellos me anima a esforzarme, hermanos. Literalmente estaba traspasado, hermanos, su pecho de un lado al otro lado. Abel, después de más de 7,000 años de estar muerto, aún sigue hablándonos y seguirá hablándonos hasta cuando Cristo venga por su iglesia, hermanos. Entonces, ¿cómo puede un muerto hablar? Por su fe que tuvo, por su firmeza, por su fidelidad. Va a seguir hablando. Y seguiré acordándome de este par de hermanos hasta el día que el Señor me lleve a su presencia. La fe de un hijo de Dios habla aún cuando esta persona ya no está. ¿Qué van a decir de usted cuando ya no esté? O sea, cuando ya murió. ¿Qué van a decir de mí cuando ya partí a la presencia del Señor? De repente de mí van a decir, ay, el hermano Francisco ha sido así por acá, renegón, exigente, ha sido muy duro, ha sido muy crítico, de repente van a decir. ¿Qué van a decir de usted? Hermanos, que la fe continúe. Y sigue hablando la fe de Abel. Y seguirá hablando la fe de Jorge Velarde y su esposa. ¿Por qué?
Porque Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Y ellos están vivos en la presencia de Dios. Ellos están disfrutando de la presencia de Dios, hermanos. Abel está en la presencia de Dios. Vamos a Lucas, por favor, capítulo 20. Lucas, capítulo 20. Y vamos a poner atención ahí en el versículo 37. 20:37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Jesús está hablando aquí de estos hombres como que están vivos. Cuando Moisés vio la zarza ahí en el desierto que estaba ardiendo, aproximadamente Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto más o menos hace 560 años aproximadamente. Y Dios se presenta ahí y le habla. Mire, vamos a Éxodo. Vamos a ver cómo le dice Dios ahí, cómo le dice el ángel. Éxodo 3, capítulo 3 de Éxodo. Éxodo capítulo 3. Y nos dice el versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy, escuche, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, de su padre de Moisés, Amram, pero ya había muerto. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Él está diciendo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No le está diciendo, yo fui el Dios de tu padre, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, yo fui el Dios de Jacob. No lo está diciendo así, lo está diciendo, yo soy el Dios en tiempo presente, el Dios de tu padre. En otras palabras, está mostrando que ellos están vivos en la presencia de Dios. Cuando la persona muere, solamente muere el cuerpo, vuelve al polvo, porque allí es tomado. Pero el alma va a la presencia de Dios, está vivo en la presencia de Dios, porque Dios es Dios de vivos y no es Dios de muertos. Amén. Es un Dios de vivos, hermano. Moisés pudo haber dicho, pero Señor, ya ellos murieron hace muchos años atrás. Dios es Dios de vivos y no de muertos.
Cuando Jesucristo va al monte de la transfiguración y está orando ahí y lo lleva a Pedro y a Juan que le acompañen ahí en esa oración, más cerca de él. Y mientras Jesús está orando, se le hace una aparición. Ahí está Moisés y está Elías. Pedro y Juan ven a Moisés y ven a Elías, de tal manera que le dicen al Señor Jesucristo, después de haber orado, le dicen: Señor, permítenos que hagamos una enramada para ti, una para Moisés y otra para Elías. Allí están, al lado del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Si estuvieran muertos, no estuvieran ahí. Vamos a otro pasaje, vamos a otro pasaje. Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 al 11. Y dice la palabra del Señor: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Estos huesos secos representan a Israel. Israel pasó mucho tiempo bajo esclavitud por desobediencia, por apartarse a la idolatría. Fueron esclavos, y los reyes de esas naciones hicieron con el pueblo de Israel lo que quisieron. Entonces este pueblo era desobediente, hermanos. De tal manera que ellos no soportaban, y llegó el punto en que dijeron: estamos muertos. Ya no soportamos. Estamos perdidos. Y miremos lo que continúa el versículo 12 hasta el 14. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío,
y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Sabe lo que pasó aquí? Dios le había dicho a Israel: voy a hacer un pacto contigo, un pacto perpetuo para ti y para tu descendencia. A ti te daré toda esta tierra, todas estas posesiones será para ti y para tu descendencia. Pero por la desobediencia del pueblo de Israel, por la desobediencia de ellos, fueron llevados a cautiverio. Muchos fueron muertos. Y estando en cautiverio, ellos comenzaron a sufrir. Pero al pasar los años, Israel murió. Y dijeron, como estamos viendo aquí, dijeron: somos huesos secos. Estamos muertos. No tenemos esperanza. Y Dios le dice a Ezequías: profetiza y estos huesos vivirán. Y han pasado muchos años y ahora tenemos al pueblo de Israel siendo una nación en el lugar donde están. Están vivos, hermanos, delante de Dios. Y Dios está bendiciendo al pueblo de Israel. Es un pueblo pequeño que se enfrenta a naciones poderosas en guerra y lo están pasando ahora. Pero es un pueblo que no tiene temor de la guerra porque Dios está siempre de su lado. ¿Cuántos años han pasado, hermanos, desde que Dios le hizo esa promesa, ese pacto perpetuo con Israel? Más de 7,000 años. Han querido desaparecer a Israel. Se levantó Hitler y quiso desaparecer a Israel, pero no pudieron. Porque es pueblo amado de Dios. Los poquitos que quedaron, surgió una nación. Ahora se levanta Irán, descendiente de los persas, y quieren exterminar a Israel. Se han unido otras naciones en contra de Israel, se han unido con Irán. Pero bíblicamente no van a poder contra Israel porque es pueblo de Dios. Dios pelea la batalla por ellos. Hay tantos noticieros que salen, pero salen hablando cosas que no son ciertas. Hay un canal que estoy viendo directamente desde Israel en español y está señalando lo que está sucediendo ahí. Ellos están haciendo su mercado, ellos están trabajando, ellos están viajando de un lado a otro. No tienen problemas, solo cuando se escuchan las sirenas, ellos corren a los lugares de refugio. Hay muchos lugares de refugio allí en Israel. Y luego salen, pasa a 8 o 10 segundos que la alarma se silencia, ellos salen nuevamente a hacer su vida normal. Antes de ayer hubo un matrimonio ahí en el mismo Jerusalén. Un matrimonio mientras están bombardeando ahí a Jerusalén, a Israel. Pero ellos están casándose ahí. Para ellos es normal la guerra. Porque saben que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y Dios está protegiendo a su pueblo. Así como Dios nos protege a nosotros cuando le amamos y le seguimos,
Que físicamente vamos a morir, sí, pero vamos a estar vivos en la presencia de Dios. Amén. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Cuando nosotros llegue el momento, hermanos, por eso no debemos temer, hermanos. Ningún hijo de Dios debe temer a la muerte. Ningún hijo de Dios. Porque el morir es ganancia. Ahora, con esto no digo que estamos desesperados para morir también, no. Pero si llega el momento, hermanos, solamente debemos decir, Señor, hágase tu voluntad. Estoy listo. Y si hemos sido fieles y hemos sido firmes en las cosas del Señor, diremos, Señor, he peleado la buena batalla. Aquí estoy. Y dejaremos de sufrir para estar en la presencia de Dios. Amén. Jesucristo fue a la cruz. Murió, resucitó, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre. Él no se quedó en la tumba. Él vive y vive para siempre. Jesucristo vive. Entonces, para las personas que no creen en la resurrección, para las personas que dicen que la vida es una sola, que hay que disfrutarla, que después de muerto lo que venga, no importa, dicen algunos. Con la muerte se acaba todo. Esa es una mentira terrible que Satanás ha puesto en la mente de estas personas. Hay vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vida. Por eso nosotros debemos estar conscientes de que tenemos familias. Cada uno que estamos aquí tenemos familia. Y yo no sé si su mamá, su papá, su hermano, su tío, su primo, sus amistades más cercanas son salvos. No estoy en contra de que usted se preocupe por la salud de su ser querido. Si usted se preocupa de su ser querido, usted se va, compra la medicina y le da y le alivia por unos días o por un tiempo. Pero si su familia no es salva, no es salvo, usted debe preocuparse, porque esa alma vivirá por la eternidad en el infierno, en ese tormento de fuego eterno. Debemos hacer un esfuerzo de estar buscando al Señor, orando por este familiar para que conozca a Cristo. Debemos nosotros estar pidiendo que alguien vaya y le hable de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta persona entienda que muere en esa condición, le espera el infierno. Debemos estar buscando, hermanos. Porque es el Evangelio de Jesucristo, y Jesucristo el único que puede salvar. Entonces, para un creyente no hay nada más importante que estar a los pies de Cristo. No hay nada más importante, hermanos. Y aquí va el trabajo, la familia, va otras cosas que quedan en segundo plano. Para mí, la prioridad es Cristo, es Dios. Para el cristiano convertido, para el cristiano que está vivo delante de Dios, la prioridad es Cristo. No hay nada más importante que estar en la casa de Dios, alabando su nombre, adorando a Dios, sirviéndole a Dios.
Eso es lo más importante, hermanos. Hay un himno que dice: yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Ese debe ser el anhelo de cada uno de los creyentes, de los cristianos, esperar ese día. Termino con esto. Si usted cree que no hay resurrección, si usted es uno de aquellos que dice comamos y bebamos porque la vida es una sola, y después la vida se acaba, déjeme decirle que está equivocada, está equivocado, porque según la palabra de Dios, sí hay vida después de la muerte. Y usted ha escuchado o lo ha leído. Unos resucitan para vida eterna y otros resucitan para condenación eterna. Puesto de pie, por favor. Vamos a poner de pie. Recuerde, Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Vivos para la gloria de Dios. No muertos espirituales. Dios no es Dios de esos muertos. Dios es Dios de vivos, aquellos que recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Padre, te damos gracias en esta mañana, Dios amado. Gracias, oh Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Creador nuestro. Te agradecemos, Padre, porque un día abriste nuestro entendimiento a través de tu palabra. Nos diste vida juntamente con Cristo. Aceptamos ese regalo precioso que es la vida eterna a través del sacrificio de Cristo. Ahora somos tus hijos. Estamos vivos para ti. Aun aunque después de muertos, aún seguiremos vivos delante de ti, Padre. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Padre. Y por tu palabra entendemos, Señor, que tú no quieres que ninguno perezca, que ninguno muera separado de ti. Y tú invitas a todo aquel que no te conoce, Señor, que vengan a ti, que se acerquen, para que puedan ellos también recibir esa vida eterna a través de Cristo. Gracias por esta mañana, por los que estamos aquí reunidos. Y esta mañana me dirijo a usted que aún todavía no tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Si en esta mañana usted ha entendido que después de la muerte hay resurrección, unos para condenación y otros para vida eterna. Si usted no tiene a Cristo como Señor y Salvador esta mañana, Jesucristo quiere que usted sea salvo. Él quiere dar la vida eterna. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador? Recuerde que Dios es Dios de vivos y no de muertos. ¿Habrá alguien esta mañana?